segundo ejemplo, ¿vale? Esta es una función un poquito más grande, ¿vale? Es una función un pelín más grande. Fijaros, tiene 3 trozos. Se separa en el 0 y se separa en el 1. Dice que para valores menores o iguales que 0, ¿vale? E elevado a menos x. Aquí, con el corchete hacia allá, ¿vale? Entre 0 y 1, ¿vale? Esa parábola. 1 menos x al cuadrado. Y para valores mayores que 1, ¿vale? Esa fracción, que es una inversa en este caso, ¿vale? Luego ya tengo distribuido. ¿Qué necesito? Saber si es continua en cada uno de los 3 intervalos por separado y después si lo es, si estas dos están juntas y si estas dos están juntas, es decir, si es continua en 1 y en 0. Vamos a empezar por los 3 intervalos. Como antes, vamos a llamar F1, F2, F3, ¿vale? F1, F2, F3. Vale, el dominio de F1 es una exponencial. Las exponenciales, su dominio coincide con el dominio de su exponente. Como en este caso es solamente x, el dominio son todos los números reales. ¿Qué ocurre? Si yo te pintara por separado, la podría pintar en todo R sin ningún problema. ¿Dónde la tengo que pintar? Desde menos infinito hasta 0. ¿Me daría algún problema? No, si es que esto es más pequeño que R. Si su dominio es aquí, en todo R, cuanto más lo es aquí. Luego, el trozo F1, ¿vale? Entonces la función, F1 no, la función en sí, perdón, es continua en x perteneciente desde menos infinito hasta 0. Luego, no me da ningún problema. Yo en ese trozo la puedo pintar. ¿Cuál sería el dominio de F2? Pues es un polinomio, ¿no? Por lo tanto, el dominio serían todos los números reales. Y yo ese polinomio quiere decir que es continuo en todos los números reales. ¿Dónde necesito que sea continuo? De 0 a 1. No hay ningún problema. El intervalo 0, 1 está dentro de todos los números reales. Por lo tanto, la función f de x es continua en x perteneciente desde 0 hasta 1, sin ningún problema. Trocito F3. ¿Cuál es el dominio de F3? Pues es una fracción. Entonces, me interesan todos los números que no hagan 0 el denominador. ¿Cuál es el único número que hace 0 el denominador? X igual a menos 1, ¿verdad? Luego, el dominio son todos los números reales menos el menos 1. Luego, yo podría pintar la función, tendría un agujero en menos 1, ¿vale? Necesito saber si en el intervalo de 1 a más infinito la puedo pintar del tirón. Sí, ¿no? Porque el menos 1 no está aquí, no está en este intervalo, el menos 1 está aquí. Luego en este intervalo no tengo ningún problema, puedo pintarla y la puedo pintar del tirón. Por lo tanto, f de x es continua en x perteneciente desde 1 hasta más infinito. Luego yo ya sé que la función es continua en cada uno de sus intervalos, es decir, yo puedo pintar el trozo que le pertenece a cada intervalo del tirón, sin ningún problema, ¿vale? Ahora necesitaría saber si es continua en 0 y si es continua en 1. Vamos a empezar con 0. F de x es continua en x igual a 0 si, solo si, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha es igual al límite cuando x tiende a 0 por la izquierda igual a f de 0, ¿vale? Pues vamos a ir calculando. Límite cuando x tiende a 0 por la derecha. A la derecha del 0 tenemos este polinomio. Está el 0, la derecha, la izquierda. A la derecha tenemos el polinomio. Luego tengo que calcular el límite cuando x
tiende a 0, ¿vale? De ese polinomio. Sustituyendo en el polinomio, esto me da 1. Límite calculado. Límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. A la izquierda del 0 tengo la exponencial, ¿vale? Luego tengo que calcular esta exponencial, ¿vale? Esto es elevado a 0. Cualquier número elevado a 0 vale 1. ¿Voy bien? Los dos límites son iguales. Por ahora voy bien. Me queda calcular f de 0. F de 0. Me tengo que ir a donde tenga la rayita el 0. ¿A dónde tiene la rayita el 0? Para la exponencial. ¿Veis? El corchete para la exponencial. Bueno, pues tengo que calcular e elevado a menos 0, que es e elevado a 0, que esto vale 1. Luego las 3 son iguales. Como los 3 son iguales, entonces f de x es continua en x igual a 0. ¿Lo veis? La condición se ha cumplido, pues es continua. ¿Qué me queda para terminar? Me queda para terminar saber si en 1 también es continuo o no. Es decir, ya sé que estos dos trozos van a estar juntos. Los voy a poder pintar del tirón, unidos además. Este trozo va a estar junto o separado. Pues vamos a estudiar en x igual a 1, ¿vale? Y vamos a repetir el proceso. Para x igual a 1, f de x es continua en x igual a 1. Sí, solo sí. El límite cuando x tiende a 1 por la derecha es igual al límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, igual a f de 1. ¿Vale? Pues vamos a calcularlo. Por la derecha del 1. ¿Quién tengo a la derecha del 1? La fracción. Pues esa es la que colocamos. La fracción. Sustituyendo, esto da 1. Límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. ¿Quién está a la izquierda de 1? El polinomio. 1 menos x al cuadrado. Sustituyendo, esto da 0. Fijaros, esto es distinto. Ya no es continuo. Ya se tiene que cumplir las 3. Esta no se cumple, ya me da igual que esta se cumpla o no, ¿vale? Con lo cual, ¿qué decimos? Que f de x no es continua en x igual a 1. Luego ocurre que estos dos trozos están unidos, pero este no. Este está separado. Aquí hay una separación, ¿vale? Luego, ¿cuál sería la solución del ejercicio? ¿Cuál sería la solución del ejercicio? Pues que f de x es continua en x perteneciente a los números reales menos en el 1. ¿Vale? ¿Por qué en los números reales? Porque es continua desde menos infinito hasta 0. Es continua de 0 a 1 y es continua en 0. Y además es continua desde 1 a más infinito, pero no es continua en 1. Con lo cual lo es continua en todos menos en el 1. ¿Vale? Con esto estaría el ejercicio completo. Necesito que no saltéis ningún paso. Ninguno. Tenéis que darlos todos. Y poner la teoría cada vez. Es un ejercicio muy fácil, pero muy largo. Tiene mucho que escribir. Lo sé. Pero necesito que lo escribáis siempre entero. ¿De acuerdo? Os voy a dejar escaneado este para que os lo podáis bajar y lo tengáis de referencia para hacer los que os voy a mandar. ¿De acuerdo? Muy importante, no saltaros ningún paso y siempre escribir la teoría. ¿De acuerdo?